Muy buenas chicos y bienvenidos a este video. Hoy revisaremos los temas de genética. Empecemos por saber quién es el padre de la genética. Este es Gregor Johann Mendel. Él vivió de 1822 a 1884. Fue un monje botánico y jardinero austriaco, el cual experimentó con chícharos en el monasterio donde vivía. Todos sus conocimientos fueron basados en la observación. Sin saberlo, él estaba construyendo conocimiento científico. Dentro de los descubrimientos que aportó a la genética y por los cuales se les conoce como el padre de la genética, está el concepto de los caracteres dominantes y recesivos, los cuales se representan con letras mayúsculas y minúsculas respectivamente. Y no solo esto, sino que nos dejó 3 leyes que vamos a revisar más adelante. Los niveles de compactación del DNA. Estos más o menos los revisamos durante el proceso de mitosis y meiosis, pero vamos a verlos un poquito más a fondo. Recordemos que el ADN es un conjunto de nucleótidos que están unidos formando una estructura de doble hélice. Esta doble hélice va a enredarse alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Van a formar una estructura llamada como collar de perlas. Este ADN va a estar plegado y enrollado tantas veces como le sea posible para después formar la cromatina, que es este conjunto de ADN con proteínas. Se va a seguir enrollando y plegando y enrollando tanto hasta que se pueda compactar en la estructura que conocemos como cromosoma. Otra cosa a tomar en cuenta es que un pedazo de ADN se llama gen. Ahora, vamos a definir varios conceptos importantes. Como ya les dije, el gen es un pedazo de ADN, literalmente es un pedazo de esa doble hélice. Y formalmente lo definimos como la unidad estructural de la herencia. Es un segmento de DNA que contiene información genética. Esta información posteriormente va a traducirse a una proteína. Los alelos son formas alternativas de un gen y el locus es la localización de este gen dentro de los cromosomas. En esta imagen podemos ver 2 cromosomas que son cromosomas homólogos y tenemos los genes que van a codificar la proteína para alguna característica. Por ejemplo, puede ser el color de ojos. Este gen nos va a dar color de ojos rojos y este gen color de ojos azules. Se les dice por eso que se llaman alelos, porque son 2 formas diferentes de un mismo gen. Ahora, el fenotipo y el genotipo son 2 conceptos diferentes pero complementarios. El fenotipo es la expresión física del genotipo y el genotipo es la información guardada en el ADN. Es decir, el fenotipo es lo que podemos ver de las personas, por ejemplo, su color de ojos, color de piel, tono de cabello, estatura, etc. Mientras que el genotipo es la información que no podemos observar. Otros conceptos a tener en cuenta son la herencia recesiva y la dominante. En la herencia recesiva, ambos alelos de un par deben ser iguales para expresar el carácter o la enfermedad. En el caso de que sea una enfermedad y ambos padres son portadores, los hijos van a heredar estos caracteres, pero solamente se va a expresar la enfermedad o el carácter en el hijo que posea los 2 alelos. Sin embargo, en una herencia dominante, basta con un alelo de un par para expresar el carácter. En este caso, basta con que uno de los 2 tenga el cromosoma o el alelo afectado para expresar la enfermedad. En el recesivo necesitan los 2, en el dominante basta con uno solo. Y también es importante que sepamos la diferencia entre un organismo homocigoto y heterocigoto. 2 alelos idénticos son parte de un organismo homocigoto. En este caso podremos tener homocigotos dominantes que se representan con mayúscula y homocigotos recesivos que se representan con minúscula. Cuando tenemos alelos diferentes los llamamos heterocigoto. Da igual si primero va la mayúscula o primero va la minúscula. Ambos se llaman heterocigotos. Y por último, los cromosomas. Estas son la estructura de mayor compactación del DNA, como ya revisamos previamente. Estos están presentes en el núcleo y son visibles únicamente durante la división, mitosis o meiosis. Este, como ya les había mencionado, es un cariotipo, es una fotografía de los cromosomas durante la división. En este caso, el cariotipo
pertenece a una persona masculina, ya que tenemos los cromosomas XY. Si tuviéramos cromosomas XX, serían parte de una persona femenina. Como podemos observar, están agrupados en los 23 pares, es decir que tenemos 46 cromosomas en total. Ahora sí, vamos a ver las leyes de Mendel. La primera ley se llama ley de la segregación y nos habla de una cruza de dos organismos homocigotos puros. Los descendientes van a ser híbridos con genes iguales y heterocigotos. Es decir, tenemos chícharos amarillos que son homocigoto dominante y chícharos verdes que son homocigotos recesivos. Los vamos a acomodar en esta tablita que se llama tabla de Punnett, de tal manera que los alelos homocigotos dominantes queden juntos y los recesivos queden juntos. Da igual si los dominantes van arriba o en el lado izquierdo. El dominante de arriba lo bajamos y el recesivo de al lado lo movemos a la derecha. De igual manera con esta otra casilla y así sucesivamente con las 4. Al final vamos a tener que el fenotipo de esta primera generación, los descendientes son todos iguales, es decir, son chícharos amarillos. ¿Por qué? Porque todos van a tener el alelo dominante. Recuerden que cuando hablamos de herencia dominante, basta con que haya un solo alelo para que se exprese. Y en el caso del genotipo, todos van a ser heterocigotos. La segunda ley es la ley de la distribución independiente. En la siguiente cruza de chícharos que provienen de la primera generación, se genera una distribución de los alelos de las características en los descendientes. Esta distribución es independiente de otros alelos. Entonces vamos a tomar dos descendientes de la generación pasada, que van a ser heterocigotos, y los acomodamos de la siguiente manera. Realizamos el mismo proceso de llenado de la tabla y procedemos a analizarla. El fenotipo de esta segunda generación nos va a dar que tenemos 3 descendientes de color amarillo y solo uno de color verde. Es decir, en este caso, en lugar de que el 100% sean amarillos, tendremos 75% amarillos y 25% verdes. En el caso del genotipo, tendremos 2 organismos homocigotos, uno dominante y uno recesivo, y 2 organismos heterocigotos. Por último, revisemos lo que es la ingeniería genética. Esta se encarga de manipular los genes de tal manera que se puedan modificar, aislar y analizar. Inclusive pueden ser transferidos de un organismo a otro para conferirle una nueva característica. La hibridación es un proceso que se lleva a cabo gracias a la ingeniería genética. Esta es la acción de mezclar 2 genotipos distintos obteniendo un nuevo organismo. Este organismo es llamado híbrido. Y la clonación es la recreación idéntica de un organismo, célula o molécula ya desarrollado. Este proceso es ilegal realizarlo en humanos, pero se realiza muy constantemente, por ejemplo, en bacterias. Algunos pros y contras de la ingeniería genética es que, por ejemplo, nos beneficia produciendo alimentos más nutritivos y completos. También produce sustancias medicinales para los seres humanos y reproduce células con fines terapéuticos. Algunos contras pueden ser que existe el riesgo de alterar los ecosistemas naturales, alterando las especies que ahí viven. También suprime las especies nativas, es decir, va cambiándolas de cierta manera que al paso del tiempo ya no son las mismas. Y también provoca la resistencia de microorganismos dañinos. Por ejemplo, pueden hacerse cambios en el material genético de las bacterias, provocando que sean más resistentes a las medicinas. Y hasta aquí llegaría este último tema y este último video del curso, chicos. Una vez más y por último, les agradezco mucho la atención. Recuerden, cualquier duda la pueden comentar y también recuerden que yo siempre les deseo suerte. Hasta la próxima, chicos.